Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta Resúmenes en imagen. Formal prisión para los que pensaban lo contrario. Formal prisión para el Bester Gordillo. El juez sexto de distrito en materia penal, Alejandro Caballero, encontró elementos suficientes para someter a proceso a la ex líder sempiterna de los maestros por delincuencia organizada, y con ese ya no alcanza libertad ni bajo fianza ni bajo caución. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y su situación legal es de la formal prisión. De aquí vendrá un proceso y después una sentencia. De igual forma, quedaron presos sus colaboradores Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores, quienes por tratarse de delitos graves, ninguno de los cuatro, alcanzan la libertad bajo fianza. Los inculpados tienen el derecho de apelar la resolución dentro de los siguientes 3 días. Su defensa analizará la estrategia a seguir en cuanto a combatir la resolución o bien meterse de lleno a enfrentar el juicio, según dicen los abogados Rigoberto González y Arturo Guzmán Rangel. La estrategia no la sabemos todavía, tenemos que comunicar con los familiares de los 3 inculpados para ver qué es lo que conviene hacer. Nosotros consideramos que con los medios de prueba que aportamos eran suficientes para desvirtuar la imputación que hacía el Ministerio Público. El juez consideró que hay indicios para sujetarlos al proceso. Bueno, lo vamos a tener. Hace una mención el juez claramente ahí de que es un auto de carácter provisional y que los elementos hasta ahorita lo apoyan para el conjunto de indicios de sacar la formal prisión. En tanto, la Procuraduría General de la República busca a cuando menos 5 personas más, 5, cuya identidad no se ha dado a conocer, quienes habrían fungido como prestanombres en la red de lavado de dinero para desviar recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a favor de la maestra Bester Gordillo. Me pregunto, ¿en cuántos sindicatos hoy no está pasando lo mismo? ¿En cuántos? Y me pregunto también, y es algo que le digo al presidente, yo entiendo que el Bester no iba con usted, señor presidente, pero hay otros que están con usted, son sus amigos, y esperamos también sobre ellos la acción de la justicia. No nada más es en contra de enemigos, es en contra de enemigos de México, y es un asunto mucho más amplio. La maestra fue notificada de la resolución del juez en la unidad médica del penal de Tepepan, donde está bajo vigilancia de sus médicos debido a múltiples, ahora sí ya surgieron, ¿no?, todos los padecimientos de la maestra Bester Gordillo. Será decisión del juez con base a la valoración de su estado, si permanece en el lugar. Oiga, y quiero decirle una cosa, yo creo que todos tenemos que tener el lado humano de pensar en una mujer, sí, que fue nociva para la educación, para el magisterio, para el país, pero en lo personal estoy con una mujer enferma, que ha sufrido hepatitis C, que la ha pasado mal y que hoy se encuentra en desgracia. Habla el jefe de gobierno capitalino. Tendremos que cumplir con toda nuestra normatividad, la normatividad penitenciaria. Si hay un cambio de situación jurídica y se continúa con el internamiento, tenemos que cumplir con ese paso que es de avanzar de la parte que es ingreso, que se cumple precisamente cuando se da la determinación del juez, a la siguiente parte, que es una parte de estudio y clasificación, para poder conocer dónde es donde debe permanecer. Por otra parte, el coordinador de los senadores del PRD, el plurinominal Miguel Barbosa, dice: espero que la declaración del presidente Peña Nieto de que no habrá intocables se traduzca en hechos palpables para toda la sociedad. Efectivamente, para que nuestro país avance, no deben existir intereses intocables, comenzando por varios personajes que lo rodean. ¿O será que en el mundo del trabajo la única malvada ha sido el Bester Gordillo? Y pienso que el Bester Gordillo definitivamente no ha sido la única. Hay muchos personajes
en este país en una cultura de... Fíjense, cuando una mala práctica se hace constante, se vuelve cultura. Usted sabe lo que es después de 24 años descubrir que el Baster Gordillo abusaba del dinero del sindicato de maestros. un cuarto de siglo después, ¿usted cree que es lógico que un cuarto de siglo después descubramos que el líder del sindicato de trabajadores petroleros vive como jeque? ¿Usted cree? ¿Y sabe qué es lo peor? Que ya lo vemos como pues, todas las noches vemos cómo sale la luna. Pues es normal, así es, ¿no? Ahí está la luna. Ahí está toda la bola de rateros que han esquilmado este país y nadie, aparentemente nadie, dice nada. El Baster es un ejemplo a seguir, encomiable, bien del presidente, pero no se me olvida que era la única que iba en contra de él y de la reforma educativa. Todos los demás, sí, señor presidente, no, señor presidente. ¿Qué horas son, señor presidente? Las que usted quiera, señor presidente. Y entonces esos están aquí, son sus cuates. Ahí es donde creo que está el problema del país, no del sexenio, del país. Porque también he de aceptar que toda esa bola de pillos transitaron 12 años por gobiernos panistas, lo que hace de esto una cultura. Es por eso que es tan complicado lo que hoy estamos enfrentando para México. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegará un operativo especial de vigilancia y de vialidad en el primer cuadro de esta ciudad para la marcha de maestros que se prevé inicie a las 9 de la mañana. Pero fíjense lo que son las cosas que usted debe pensar. Es que van a defender a la maestra del Baster Gordillo. No, es una marcha no en defensa del Baster, sino para protestar por la reforma educativa, la reforma fiscal, el frío que está haciendo, los baches, o sea, todo lo que quiera, ¿no? Ahí está todo, el niño verde botella, todo. Serán contingentes de la disidente coordinadora procedentes de Oaxaca y de Michoacán, quienes están en paro de 48 horas desde el lunes, obviamente afectando a un montón de chamacos en estos estados que son el futuro de México. En otros temas, los coordinadores de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, diputado por mayoría, y el panista plurinominal Luis Alberto Villarreal, descartan que el cambio en los estatutos del PRI a favor de negociar el IVA generalizado y una mayor participación privada en Pemex pongan en riesgo al Pacto por México, pues no condiciona la agenda de cada fuerza política mexicana. El foco rojo porque pareciera ser que se trata de una ruta a tomar decisiones que son de la mayor relevancia, pero que, seguimos reiterando, vemos con mucha claridad que esta decisión afectará, como siempre, a los más necesitados de este país. Y que no está ahí la solución, lo hemos dicho hasta el cansancio. Yo no creo que porque un partido político haga modificaciones en sus estatutos se deba de romper el Pacto por México. El Pacto por México ni cancela el proceso legislativo, ni cancela el debate político, ni significa que no haya diferencias entre los partidos políticos en este país. Bueno, yo no sé dónde está Luis Alberto Villarreal. Luis Alberto Villarreal debería estar diciendo, y ahora sí el PRI está pensando como nosotros, pero parece que ahora el PAN se está preparando para pensar como pensaba el PRI hace 3 meses. Entonces, en este país lo importante no es ir a favor, no es como si, no, lo importante es ir en contra, para que el país no avance. Y entonces ahora le quieren poner piedras a Peña Nieto. Déjense de protagonismos, piensen en el país. Es impresionante cómo la agenda política, es decir, lo que piensa un partido político, puede cambiar tan veleidoso como una veleta cuando cambia el viento. La posible aplicación del IVA en alimentos y medicinas tendría un efecto temporal y por única vez sobre la inflación, considera, esto se ha dicho hasta el cansancio, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El vicepresidente del comité del indicador IMEF, Jonathan Heath, que es un hombre muy respetable, dice que los sectores de mayores ingresos son los que se benefician con la tasa cero, pues los más pobres
que no pagan el IVA en alimentos y medicinas, tampoco tienen dinero para pagar los alimentos y las medicinas. O sea, viven del autoconsumo, viven de una milpita que siembran ahí cerca de su casa y de 3 gallinas que tienen. Ese es el tema. Y cuando se enferman, están en la indefensión total. En gira de trabajo por Sinaloa, el presidente firmó un convenio de colaboración para el desarrollo agropecuario en el estado, por el que se destinarán 500 millones de pesos para apoyar a diferentes programas de productores en el campo, la ganadería y la actividad pesquera. No solo se trata de mejorar y eventualmente de ampliar los presupuestos destinados a darle impulso a la actividad agroalimentaria de Sinaloa y de todo el país. Se trata de que esos recursos, además de ser ampliados, se utilicen de manera óptima y conveniente. Sí, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Germán Escobar, denunció la grave situación en la que se encuentran los campesinos por la sequía. Luego hay sequía, luego hay heladas y luego hay otro mal que no es estacional, ese es de todo el año, los intermediarios. La tortilla, señor presidente, la tortilla ahorita ya vale 15, 16 pesos. Y ellos bajan el maíz y la tortilla no la bajan. Entonces yo creo que no se vale. Así como usted aplica la ley, pónganle orden también a ellos. Yo creo que no se vale que estén haciendo rico, Al regreso de su viaje, el presidente insistió que la estrategia de seguridad de su gobierno reducirá de manera sensible los niveles de violencia en algunas partes del país, cuando fue abordado por los reporteros de Presidencia de la República. La organización internacional Artículo 19 condenó el asesinato del reportero y director del portal Ojinaga Noticias, Jaime Guadalupe González, la tarde del domingo. Con este suman 10 homicidios de periodistas en Chihuahua entre el año 2000 y el 2013. No se me va a olvidar, la última vez que estuve en Chihuahua, fui a una reunión con un centro empresarial en Chihuahua. La chava que coordinó mi ida allá, mi conferencia, con mi gente, cuando yo llegué a Chihuahua, la acababan de asesinar. Y es una de las muchas víctimas que se han visto ahí por el desempeño periodístico. Son 10 los homicidios de periodistas entre el 2000 y el 2013, por lo que las autoridades deben de romper con el ciclo de impunidad que genera un efecto amedrentador en contra del ejercicio del libre pensamiento, según dice el propio organismo. El portal de internet, esto es dramático, Ojinaga Noticias, fue cerrado. O sea, el esfuerzo que hace un grupo de periodistas de poner una página en internet, Ojinaga Noticias, luego de la muerte de su director, pues era el que los conducía, ¿no? Previamente, este diario digital redactó: ejecutan al reportero director de este medio. Fíjense el drama de estas letras. Muy probablemente esta sea nuestra última noticia. Y después de eso, Ojinaga Noticias desaparece del espectro, ya no está. Y todo el mundo nos quedamos tan tranquilos, con un drama de esta naturaleza. El portal de internet Ojinaga Noticias, cerrado por el asesinato de su director. Previamente el diario daba muestras de la incapacidad que ya sin su director tenían para seguir adelante, y lamentablemente es una cruda realidad que tiene que enfrentar un grupo de mexicanos en esa zona del país. Chihuahua no puede seguir siendo uno de los estados de más alto riesgo para el ejercicio del periodismo. Es necesaria la actualización de mecanismos de protección a periodistas que verdaderamente brinde seguridad para quienes trabajamos en esta noble profesión, dice en un comunicado el presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, Roberto Delgado. De esto, ¿usted cree que a la autoridad le importa? En Coahuila, el procurador del estado, Homero Ramos, asegura que ni los directivos ni el personal del diario El Siglo de Torreón han solicitado protección personal tras los ataques a sus instalaciones, que han sido reiterados,
que son resguardadas en varios perímetros por policías federales, estatales y municipales. El diario, a sus 92 años de haberse establecido, hoy sigue trabajando bajo la amenaza constante de la delincuencia que lo arrincona. En Guerrero fue asesinado el auditor especial de evaluación al desempeño de la Auditoría General del Estado, en Guerrero, Salvador Becerril, en su casa en la colonia Rufo Figueroa, allá en Chilpancingo. En la comunidad de Zacazonapa, municipio de Tixla, se presentó otro grupo de autodefensa afiliada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que opera con base a los usos y a las costumbres en el estado. Peligroso el surgimiento de este tipo de organizaciones que dicen, si la autoridad no va, entonces nosotros tomamos las armas y vamos a protegernos. En Morelos, el gobernador Graco Ramírez confirmó la desaparición del encargado de la subdirección jurídica del penal de Atlacholoaya, allá enfrente de Xochitepec, Leonardo Rodríguez Ortiz. Hace 11 días desapareció, luego de haber firmado injustificadamente la liberación de 7 presos del grupo criminal Guerreros Unidos. También en Morelos fue liberado brevemente el exdirector de la Policía Municipal de Tlaquitenango, Anuar Fernando Cárdenas, detenido por presuntos vínculos con la organización delictiva de Los Rojos por falta de pruebas, pero fue reaprendido de inmediato por policías ministeriales, acusado de abuso de autoridad y tortura de 2 personas que llegaron del extranjero a visitar a sus familiares. La Procuraduría del Estado de México atribuyó a la familia michoacana los 11 homicidios en 4 municipios el pasado fin de semana, en medio de la disputa que se mantiene con otras organizaciones criminales en el Estado de México. El gobernador del Estado de México firmó el convenio para establecer el mando único policial entre 119 de los 125 ayuntamientos. Los alcaldes de Netzahualcóyotl y de Texcoco se oponen a la iniciativa porque consideran que además de violar la autonomía municipal, se pretende que sigan absorbiendo los gastos de los cuerpos policíacos que ya no están bajo su mando. Es un tema de lana, es un tema de dinero. Obviamente Netzahualcóyotl y Texcoco pues tienen más policía que un municipio ahí pobrecito. Entonces se maneja mucha lana y los presidentes municipales no la van a ver. Y como esos policías, ¿usted le ha tocado alguna vez que lo tenga un municipal ahí en el Estado de México? Son hijos de eso. Entonces, estos sacan dinero y dan la tajada al presidente municipal o al que esté en funciones, ¿no? Porque es parte de una cultura. Volvemos a lo mismo. Tampoco firmaron los ayuntamientos de Tultepec, Teotihuacán, pues ahí está la lana, pues ahí van todos los turistas, y Huehuetoca. Esos 5 municipios no le entraron a la firma de... Además, están en su potestad, porque uno de los postulados de la Revolución Mexicana del siglo pasado fue tierra y libertad, municipio libre. Y si el municipio es libre el municipio. Un incendio forestal en la sierra del municipio de Jaumabe, en Tamaulipas, ya consumió más de 170 hectáreas, 60 de arbolado adulto de renuevo, según informa la Comisión Nacional Forestal. Brigadistas del organismo y elementos de protección civil estatal combaten las llamas que son avivadas por vientos causados por el frente frío. Que estamos viendo, sintiendo el número 31. En el ámbito internacional, le cuento que un grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos alcanzó un acuerdo sobre una iniciativa de ley que podría instituir por primera vez prohibiciones federales específicas sobre tráfico de armas y compras mediante intermediarios, como ocurrió con la fallida Operación Rápido y Furioso. La propuesta, que será examinada el jueves en el Comité Judicial del Senado, establecerá fuertes sanciones para quienes compren armas de fuego o municiones con intención de dárselas a un tercero, es decir, revenderlas. La medida también criminalizaría el contrabando de armas hacia fuera de los Estados Unidos, que ese es un crimen,
una disposición que tiene como objetivo específicamente frenar el tráfico de armas a México. La violación de ambas regulaciones sería por primera vez castigada con sentencias hasta de 25 años de prisión. La iniciativa de ley no incluye la propuesta presidencial para restaurar la prohibición de armas de asalto aplicada entre 1994 y el año 2004. La novena Corte de Apelaciones de los Estados Unidos ratificó el bloqueo a las secciones más controversiales de la ley antiinmigrante, la Arizona SB 1070. El tribunal falló en contra de una petición de la gobernadora del estado, Jan Brewer, para aplicar las cláusulas que permitirían a policía revisar documentos a discreción, entre otras. Este es el segundo revés que se da en contra de esta pretendida ley SB 1070, luego de que la Suprema Corte invalidó 3 secciones de la legislación, le quitó los dientes. Mientras, el gobernador tejano Rick Perry considera inconcebible que la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos haya liberado en febrero pasado a 2,000 indocumentados que estaban recluidos para ser repatriados. En una carta enviada al director del ICE, que es John Morton, Rick Perry pide a la administración de Obama proporcionar al gobierno del estado y a las policías locales la información sobre la liberación de delincuentes extranjeros en las comunidades tejanas. Quiero hacer la aclaración de que no son delincuentes, son inmigrantes. Que el gobernador de Texas le llame delincuentes ya es un problema de él. La Casa Blanca aseguró que no fue consultada sobre la liberación de los inmigrantes y la decisión fue tomada por funcionarios del propio sistema de patrullas fronterizas. El ex gobernador de la Florida y posible candidato presidencial republicano para el 2016, Jeb Bush, hermano de George W. Bush, hijo de George Bush Sr., se manifestó, por cierto, casado con una mexicana, Columba, extraordinaria chava, se manifestó en contra de incluir en la reforma migratoria la posibilidad de otorgar la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Si queremos crear una política migratoria que funcione, no podemos continuar haciendo a la inmigración ilegal una vía fácil para la inmigración legal, dice Jeb Bush, cuya esposa, le digo Columba, sería el típico ejemplo de una inmigrante que llega legalmente a constituirse como migrante. Claro, bajo la idea de que, como ciudadana, bajo la idea, pues nada más que se casó con un Bush, ¿no? Pero eso no lo pueden tener todos, me imagino. Empeora el estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Versión de quién? Versión oficial, versión del gobierno de Venezuela. Con una nueva y severa infección en las vías respiratorias, según informa el ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, cuando se cumplen 2 semanas del regreso del comandante a Caracas. En cadena nacional, el funcionario venezolano comunicó la recaída del presidente operado el pasado 11 de diciembre en Cuba y desde hace semanas asistido en su respiración a través de una cánula traqueal. Al día de hoy existe un empeoramiento de la función respiratoria relacionado con el estado de inmunodepresión propio de su situación clínica. Actualmente presenta una nueva y severa infección. Al presidente se le ha venido aplicando quimioterapia de fuerte impacto, entre otros tratamientos complementarios con los ajustes derivados de la evolución de su cuadro clínico. El estado general continúa siendo muy delicado. El comandante presidente se mantiene aferrado a Cristo y a la vida. Y Venezuela se mantiene aferrado a una crisis brutal, con una inflación galopante, con un bolívar devaluado, con una crisis interna, con una crisis de las instituciones venezolanas que están francamente deterioradas después de los años de gobierno de este hombre. Muere en Egipto. La sede principal de la policía de la ciudad de Port Said fue incendiada en medio de violentos enfrentamientos que estallaron en las últimas horas y dejaron al menos 6 muertos y más de 400 heridos. Los disturbios estallaron luego de que 21 personas fueron condenadas a la pena capital por su implicación en los enfrentamientos del año pasado en el estadio de fútbol de Port Said, que dejaron 74 muertos.
Otros 52 inculpados por aquellos hechos están a la espera de recibir sentencia. Los restos del poeta chileno Pablo Neruda serán exhumados en abril para determinar las verdaderas causas de su muerte. La diligencia fue ordenada para investigar una denuncia hecha por el chofer del Premio Nobel de Literatura en 1971, Manuel Araya, de que Neruda realmente fue asesinado mediante una inyección letal por órdenes de la dictadura de Augusto Pinochet. Hasta ahora, la versión oficial señalaba que la muerte del poeta se había debido a un cáncer prostático que ya padecía años atrás. La Organización Mundial para la Salud expresa su entusiasmo y cautela por la presunta cura en Estados Unidos de un bebé infectado con el virus de la inmunodeficiencia humana, en un caso que podría abrir un nuevo capítulo en el tratamiento de niños, o sea, son recién nacidos, que su madre está infectada, ellos reciben la infección por la vía perinatal, es decir, por el ombligo, están en el seno de la madre, nacen con SIDA y este chamaco, luego de 2 años de vida, hace 1, no le dan retrovirales y se puede considerar curado. La Organización Mundial de la Salud da la bienvenida a la información sobre este caso en un bebé infectado con el virus, con fármacos antirretrovirales en sus primeras 30 horas de vida y aparentemente se curó luego de un tratamiento de 18 meses, pero recuerdan sobre la necesidad de hacer más estudios, protocolos para confirmar esta noticia, según dice la agencia de la ONU. También el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, el ONU-SIDA, se congratuló y subrayó que esto, dice, nos da una gran esperanza de que la cura para el VIH en los niños es posible y podría llevarnos a un paso más hacia una generación humana libre de este virus.